Hola, bienvenidos al tema de distribución de frecuencias. ¿Para qué nos sirve esta distribución de frecuencias? ¿Cuál es nuestra finalidad? La finalidad es realizar una tabla la cual nos permite organizar estos datos y presentarlos de una manera simplificada y entendible. Por ejemplo, en este caso tenemos, no sé, una tabla en la cual dice que en el 2018 se presentaron 100 menores de edad en una carrera. En el 2000, en este mismo 2018, 490 se presentaron jóvenes en esa carrera y 1000 adultos. Y así, por ejemplo, en el 2019 fueron 355 menores, 150 jóvenes y 260 adultos. Entonces, por ejemplo, aquí vas analizando por qué fueron más menores, por qué en otro año fueron más jóvenes y así sucesivamente para poder tomar las decisiones, que esa es la finalidad de la estadística. Entonces, la tabla de distribución de frecuencias nos ayuda a presentar mejor estos datos y para que la gente sea más entendible. Los pasos para realizar la tabla de distribución de frecuencias es uno, tener los datos que vamos a representar en la tabla. Por ejemplo, en este estudio se hizo cuántos hermanos tiene un grupo de la preparatoria número 2. Entonces se preguntó a un grupo y se obtuvieron estos datos. Lo primero que hay que hacer es sacar el número total de datos. No es la suma de todos los datos, sino cuántos datos tienes. Tienes 38 números de datos. Entonces, son 38 a las personas que les preguntaste. Ahora, el paso 2. ¿Cuál es el rango? O sea, ¿cuántos datos tienes? Para esto hay que sacar el número más grande y el número más pequeño. Entonces, primero obtienes el dato mayor, que es 7, y el dato menor, que es 0. Y nada más haces una resta. Primero tiene que ser el dato mayor, que es 7, menos el dato menor, que es 0, y te da 7. ¿Por qué primero el más grande? Para que no te den números negativos. Y tú lo que necesitas saber es cuántos datos tienes. O sea, más bien, cuántos números en todo lo que recabaste de los datos. Y se representa con una R, el cual es R es igual a 7. El paso 3 es definir el número de clases. ¿Cuántas clases hay que tener? Esto es lo mismo como ponerlo por grupos. Por ejemplo, no sé si han visto algunas tablas o algunos datos que dice, por ejemplo, de 10, más bien, de 15 a 30 años, usan el 50% de su día las redes sociales. Y después desde de 31 años a 35 años utilizan el 20% de su día en redes sociales. Es un ejemplo. Por ejemplo, aquí si tuviéramos, son los hermanos, entonces del 0 a 1, ¿cuántos este, alumnos dijeron que tenían del 0 a 1 hermanos? O de 2 a 3 hermanos y de 4 a 5 hermanos. Esto se hace para que no aparezca en tu tabla como tan larga, que no salga aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si no se va a hacer muy larga tu tabla. Entonces es la manera como de conjuntarlos y hacerlo más chiquita tu tabla. ¿Y cómo sacas esto? Pues bueno, primero sacas cuánto es tu rango, que si recuerdan es el dato mayor menos el dato menor, el cual es 7. Ahora, en cuántas clases lo quieres tener? O sea, en cuántos grupos lo vas a simplificar. Entonces tú dices, ay, bueno, ¿sabes qué? Con unos 4 clases. Entonces ya, ahí tienes 4 clases. Ahora, ¿cuántos números por clase vas a poner? Porque todos deben de tener la misma cantidad de números. Entonces divides 7, que es la variedad que tienes de números, entre 4, que son tus clases que tú quieres tener, y lo divides y te da 1.75. Como no podemos utilizar decimales, porque pues, estamos hablando de personas, estamos hablando de cuántos hermanos, entonces hay que redondearlo. Si el número después del punto es arriba de 5, entonces el entero es el que sube.
Entonces, en realidad, el número de clases que nos va a quedar es de 2, porque aquí ya está arriba del 5, entonces se redondea a 2. ¿Cómo sacar las clases? Tenemos que el número de datos son 38, tenemos un rango de 7 números, queremos tener 4 clases y 2 números por cada clase. Entonces toma los datos y lo recuerdas otra vez cuántos números quieres tener por clase y cuál es tu dato menor y cuál es tu dato mayor, porque es a donde queremos llegar. Tienes que empezar con tu dato menor hasta llegar al dato mayor. Los números por clase son 2, ¿no? ¿Recuerdan? Son 2 números por clase. Entonces, empezamos con el dato menor, que es 0, y este lo ponemos que va a ser tu número 1 de tu primera clase. ¿Y cuál es el número que le sigue? Aquí sí ya te vas a ir consecutivo, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar al dato mayor. Recuerden, primero pones el dato menor. Si aquí el dato menor hubiera sido 1, aquí empiezas con el 1. Si el dato menor aquí hubiera sido 8, aquí empiezas con el 8 hasta llegar al dato mayor. Puede ser que el dato mayor aquí sea 50. Entonces aquí este número al final tiene que ser mayor a 50 o igual a 50. Si aquí tú te pasas, no importa. Lo importante es que tu clase esté completa con los números de clase que te indica. Aquí empezamos con el 0 porque es tu dato menor. ¿Qué número le sigue? El 1. Y ese va a ser tu número 2 de tu clase. ¿Qué número le sigue? El 2. Ese va a ser tu número 1 de tu clase. ¿Qué número le sigue? El 3. ¿Ya llegamos al dato mayor? No. Entonces hay que continuar abriendo una siguiente clase. ¿Qué número le sigue? El 4. El 4 es el número 1 de tu clase. ¿Y qué número le sigue? El 5. ¿Llegamos al dato mayor? No. Entonces continuamos con la siguiente clase. El número que le sigue es 6. Ese es tu número 1 de tu clase. Y continuamos con el número 7. ¿El 7 es igual o mayor al dato mayor? Pues sí, es igual. Entonces hasta aquí se acabaron tus clases. Y si te fijas, si quedaron 1, 2, 3, 4 clases. O sea, 1, 2, 3, 4 clases. El cual el rango va a ser de 0 a 1, porque ese es tu número último de tu clase, del 2 al 3, del 4 al 5 y del 6 al 7. Y nada más se representa así, del 0 a 1, del 2 al 3, del 4 al 5, del 6 al 7. Si a ti te hubiera salido que son 3 números por clase, entonces aquí le aumentas en esta como tablita como imaginaria, le aumentas el número 3 y empieza 0, 1, 2 y luego ya, entonces el rango hubiera quedado del 0 al 2. Y ya empieza 3, 4 y 5 y el siguiente rango hubiera sido del 3 al 5. Y así sucesivamente de acuerdo a los números de clases y de acuerdo al dato menor y al dato mayor. Entonces, una vez obtenidas las clases, sacar las frecuencias. ¿Cuántos números hay de esa clase? Por ejemplo, obtenemos otra vez los datos. Acuérdense que estamos hablando de cuántos hermanos tiene un grupo de la preparatoria número 2. Entonces, de 0 a un hermano, ¿cuántas personas te dijeron que tienen 0 y un hermano? Empezamos con, por ejemplo, en esta línea tenemos 1, 2, 3, 4. 4 personas te dijeron que tienen un hermano. La siguiente línea es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acaban 9 personas que te dijeron que tienen de 0 a un hermano, o más bien, que no tienen hermanos o que tienen un hermano nada más. Y así sucesivamente con todos los datos y obtienes 20 datos, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 alumnos te dijeron que no tienen hermanos o que tienen un hermano. Entonces aquí ya va este grupo. Por ejemplo, si tú aquí en tu clase hubieras tenido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues nada más pones en la clase del 0
cuántos ceros obtuviste. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Hubieras puesto 4. Y del 1, ¿cuántos hubieras puesto? ¿No? O sea, 16, por ejemplo. ¿Cuántos te dijeron que tienen 2 y 3 hermanos? Sacamos los datos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y 16. Entonces, 16 alumnos te contestaron que tienen de 2 o 3 hermanos. Y ya después queda la clase del 4 al 5. Entonces, del 4 al 5 nada más un alumno contestó que tiene 5 hermanos. Aquí puede dar 0, ¿eh? O sea, por ejemplo, si del 4 a 5 hermanos nadie te contestó, pone 0. Y del 6 al 7, ¿cuántos te contestaron? Pues nada más una persona te contestó, entonces le pones 1. Si sumas 20 más 16 te da 36, 37 y 38, el cual es tu número de datos, el cual es tu número total de datos, es n, entonces es 38. Entonces quiere decir que si tomaste en cuenta los 38 alumnos a los cuales tú le preguntaste, vas bien. Ahora, después de la frecuencia hay que sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es, tomas la frecuencia entre el número de datos. ¿Cuánto es nuestro número de datos? 38 entre n. Entonces es frecuencia entre n, te da la frecuencia relativa. Entonces tomamos la frecuencia entre el número de datos, entonces es 20 entre 38 te da 0.52. Tú lo pones aquí en la tablita. Aquí es importante tomar dos decimales y si no redondeas. Por ejemplo, si aquí te sale .52, aquí 8, pues entonces le pones .523, ¿sí? Un ejemplo. Y aquí es 16 entre 38 te da .42, 1 entre 38 te da .03, igual 1 entre 38 te da .03 y esa es la frecuencia relativa. Después continúas con la frecuencia acumulada. Aquí, esa es otra manera como de comprobar que sí estás obteniendo todos los datos. Vas sumando las frecuencias. Si se fijan, aquí empezamos con la primera frecuencia, la cual es 20, y le vas sumando la siguiente frecuencia. O sea, 20 más, ¿cuánto? ¿Cuánto es la siguiente frecuencia? 16. Entonces es igual a 36. Vas sumando la siguiente frecuencia, la cual es 1, entonces es 36 más 1, 37. Va sumando la siguiente frecuencia, la cual es 1, entonces este es 37 más 1 es igual a 38. ¿Cuánto es nuestro número total de datos? 38. Tu frecuencia acumulada aquí es 38 y eso es una manera también de comprobar que estás tomando todos los datos de todas las personas que le preguntaste. Ahorita estamos pues hablando de datos pequeños, de números de datos pequeños, pero imagínense que fuera un total de número de datos de 15,000 personas, entonces esto es una manera de comprobar que sí estás tomando todos los datos. Y después el porcentaje es muy sencillo, simplemente es la frecuencia relativa por 100 o recorres el punto. O sea, 0.52 por 100 es el 52%. 0.42 por 100 es el 42%. 0.03 por 100 es el 3% y 0.03 por 100 es el 3%, no 30, el 3%. Y ya, esa es la manera en que obtienes toda una tabla de distribución de frecuencias completa. El porcentaje te ayuda para obtener, por ejemplo, estas gráficas de pastel, donde tenemos que lo representas de una mejor manera, en cual, no sé, aquí va a salir muy fácil que tu mayor número de cantidad de hermanos que dijeron que tenían es nada más un hermano o no tenían hermanos de ese grupo porque fue el 52% de las personas. Es una manera de sacar ya la estadística, ¿no? Entonces, el 52% de un grupo de alumnos de la preparatoria número 2 no tienen hermanos o tienen un hermano. Y de ahí van sacando conclusiones.
Entonces, eso es todo. Espero que sea entendible y si no, recuerden ver los videos una y otra vez para que quede todo con más claridad.